bienvenidas a este espacio en donde tú y yo podemos ser auténticas y hablar acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, las risas, las lágrimas, de todo un poco, y en donde podemos visitar también lugares profundos de nuestra vida y de nuestro corazón. Siéntete en confianza y en total libertad. Ponte cómoda, te acompaño en este momento en lo que sea que estés haciendo. Espero esto pueda inspirarte a ti que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bienvenidas, hermanas, a otro episodio. Estoy súper feliz porque esta es otra de nuestras colaboraciones de esta temporada y creo que es una colaboración muy padre que nos hemos tardado por las lluvias y por la pandemia en sacar, pero yo sé que les va a encantar. Este es un tema demasiado fundamental para nuestras vidas, pero para que se presente, que aquí las dejo con Selene, una de mis grandes amigas y a quien quiero muchísimo. Gracias, Selene, por estar aquí. Hombre, gracias a ti, Betty. Me da mucho gusto, de verdad, poder colaborar de esta forma ahora, aquí en este episodio. Y pues les voy a compartir un poquito de mí. Adelante. Mi nombre es Selene Beltrán. Tengo 26 años todavía, al día de hoy. Soy arquitecta de profesión. Trabajo en un despacho de arquitectos de interiorismo. Y ahorita estoy viviendo aquí en Monterrey. También colaboro ahí con Lumen Media y algunos proyectos junto con Beatriz. Y ¿qué más les puedo platicar? Actualmente estoy viviendo en una casa de hermanas, en un discernimiento vocacional, en una etapa inicial. Y pues sí, así más o menos mi vida por encimita. Creo que, Selene, tú y yo nos conocimos en el BEM, ¿no? En el BEM del 2016. Del 2016, según yo sí. Sí. Sí, creo que yo sí, porque antes había sido como lo de Tampico, pero tú ya estabas en MCU, creo, ¿o no? En el sí, 2014. pero yo no fui a ¿qué era? ¿Una conferencia de conferencia MCUs? de MCUs. No, creo que en ese tiempo ya estaba sirviendo con adolescentes. ¡Wow! Entonces, nunca me tocó ir, de hecho, a ninguna conferencia de MCU. Oh, pero sí al BEM. Pero al BEM, claro que sí. No, hombre, el BEM para mí fue un parteaguas. Sí, a mí ya también, luego te contaré, me encantó. pero... sí. ¿A dónde fuiste en ese Esa verano? vez yo me quedé en Monterrey. En el 2016 me quedé en Monterrey a servir con universitarios. ¡Qué padre! Para los que nos escuchan, el BEM es el Verano en Misión, su programa de misiones en verano. Y que pues es como 2 meses. Sí, ¿verdad? 2 meses. Más o menos. Un mes estamos en formación y el otro mes estamos sirviendo en una comunidad. Selene venía de Mexicali, porque originaria de Mexicali. Soy de Mexicali. No, y se quedó aquí a servir en Monterrey, y yo, originaria de aquí de Monterrey, me fui a servir a Acapulco. Estuvo muy, muy padre ese verano. Para mí también, creo que sí fue súper, súper parteaguas como de mi relación con el Señor. Creo que es de las cosas que extraño de estar en universidad. Sí, poderte ir todo el verano de misiones. Y creo yo, para introducir el tema del que vamos a hablar en este episodio, creo yo que el BEM fue una experiencia bien padre para mí en la oración, porque me acuerdo, vamos a hablar, por si no se habían dado cuenta por el título del episodio, de la oración personal, de la vida de oración. Y yo me acuerdo que antes del BEM, pues sí llevaba una vida de oración, ¿verdad? Sí trataba de hacer mi oración personal, pero la verdad fallaba muchísimo. Y me acuerdo perfecto los primeros días del BEM, no sé si te acuerdas, pero orábamos en la mañana, en la tarde antes de comer, en la tarde después de comer, en la noche, y luego después de la cena en un evento. Y era como orar, o sea, 7 veces al día. Y yo me acuerdo para el tercer día que fue como, es que ya no se puede. Ya oré todo lo que tenía que orar en el año. Ya, van 3 días. Van 3 días y ya oré más de lo que llevo orando de que en 3 meses y falta 1 mes y medio. O sea, ¿qué está pasando? Sí. Y terminando el BEM, porque fue una experiencia muy larga, pero terminando el BEM me acuerdo que verdaderamente impactó mucho mi vida, porque pues en el primer mes de formación oramos todos los días, ¿verdad? O sea, todos en conjunto, oramos en las noches,
Y esa práctica te la llevas, o sea, inclusive en la comunidad en la que te quedas. Y yo me acuerdo que para mí, al final del BEM, ya era algo natural. O sea, iba a empacar y me acuerdo perfecto que fue como, voy a orar antes de empacar. Y hasta yo era como, ¡ala, qué está pasando! O sea, ¿quién es esta? Sí, ¿quién es esta mujer que no reconozco? Pero pues ya habían pasado 2 meses de o sea, de esta construcción de un hábito, ¿no? Entonces, creo que ese también fue un parteaguas para mí en la oración. O sea, me enseñó el poder, pude vislumbrar el poder de la oración. O sea, no nada más como Padre Nuestro y Ave María y Gloria. No, o sea, de tener una relación con el Señor personal, o sea, a través de la oración. No sé si tú experimentaste algo así en el BEM. Fíjate que para mí, o sea, yo hice primero el BEM en el 2013. Ok. Y previo a eso, o sea, para mí fue neta que Dios quiso que yo estuviera en ese BEM, porque yo digo, ahora lo veo y digo, no había manera de que yo hubiera estado ahí, porque, o sea, yo acababa de volver a MCU, tenía meses que había vuelto a MCU y no sé, como que no era candidata, digamos, ¿no? Para estar en ese BEM, pero pues pude ir. Y a lo que voy es que previo al BEM yo no tenía una vida de oración para nada. Yo creo que tenía casi un año que no iba a misa y cuando iba era porque mis papás me obligaban o que, o sea, no. Y entonces fue como luego una vida de todo, como dices tú, no, orar casi 7 veces al día. Pues sí fue un cambio total, pero a mí al menos sí me costó más hacerlo un hábito. O sea, puedo decir que yo creo hasta hace apenas 1 o 2 años atrás ya se ha convertido en algo que hago todos los días o que al menos cuando no lo hago no es porque no quiera hacerlo, sino porque se presenta alguna otra cosa. Y porque yo recuerdo que, por ejemplo, sí, hacíamos oración cada rato, pero ayuda muchísimo que era una actividad en común. Y que más bien el raro era el que no orara. Sí. O sea, más bien ahí lo raro es no orar, ¿no? Y te motiva, obviamente, ver a otros haciéndolo. Pero terminando, ya, para mí, no sé, fue interesante porque yo recuerdo que ya ves, estamos 2 semanas de entrenamiento o un mes, y luego ya te vas con tu equipo, con tu escuadrón, y son como 8 personas máximo. Sí. Y ahí pues depende de dónde te toque, ¿no? Te acomodan en una casa o en otra. Y me acuerdo que a mí me tocó dormir en un cuarto con otra hermana y estaba interesante porque como que las dos sabíamos que teníamos que orar porque somos misioneras y ¿no? Tenemos todo el mes orando y repitiéndonos que la oración es lo más importante, pero como que nos daba pena, estaba bien extraño. Bueno, eso es lo que yo percibía. Y yo, o sea, era evidente porque estábamos siempre juntos todos, que te dabas cuenta si alguien no oraba. O sea, no había forma de que no te dieras cuenta que alguien no hizo su oración personal. Sí, o que no se levantó. Dormías con ellos y estabas todo el día con ellos. Pero eso o sea, al menos en mi experiencia de la primera vez que hice el BEM, sí fue, o sea, me ayudaba bastante que fuera en comunidad y cuando no era, pues sí, como no era algo que yo trajera de... Sí, como un hábito o algo así. Como un hábito, sí, tal vez, pero más como algo que yo quisiera y que yo entendiera la importancia que tiene. Y más que como un deber, era como yo quiero hacer oración y necesito hacer oración, eso no existía. Pero ya se iba formando, porque cuando sí estaba en comunidad o cuando otros lo hacían, pues claro que lo hacía. Porque eso es interesante, o sea, a ver, en la vida de un cristiano, de un católico, ¿en qué momento se le enseña a orar? ¿En qué momento? O sea, porque dices tú ahorita, o sea, pues yo no era algo que quería hacer o que sentía que debía hacer. ¿En qué momento realmente uno entiende que debe de orar? O sea, está muy interesante. Yo creo que llega en diferentes momentos para todos, pero yo creo que así como que status quo a nadie se le enseña. O sea, tal vez no es algo que sea tan sencillo de adquirir. Sí, tal vez no se enseña per se lo que es, o sea, la esencia de o lo que realmente es orar y tener una relación con Dios, porque no se puede enseñar. O sea, eso es algo que tienes que experimentar y vivir por ti y que también Dios te va concediendo como... No es un acto del hombre hacia Dios, sino ahí Dios, su gracia, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que sí se enseña, pero
ahí está limitada Sí. la enseñanza. Entonces, Sí. yo, por ejemplo, recuerdo que yo tengo muy mala memoria, pero hay cosas muy claves que sí recuerdo de mi infancia o así. Y una de esas es la primera vez que esa es la primera vez que yo recuerdo, ¿verdad? Que oré, que fue cuando mi abuela me enseñó a orar el Padre Nuestro. Ujú. Y no crees que yo era de las niñas que sus abuelas Sí, así santa. como súper... No, como que muy apegada a los abuelos. Ya. La verdad, no soy así, nunca fui, no sé. Pero eso es algo que guardo en mi corazón, que fue mi abuela quien me enseñó a orar, o la primera oración, que fue el Padre Nuestro. Y me acuerdo que creo que me quedé a dormir en su casa, lo cual no era algo común, entonces también por eso yo creo que estaba guardado en mi cabeza. Y ella tenía un cuadro de Jesús en el huerto del Getsemaní. Obviamente Wow. yo no sabía, no tenía ni idea, sabía que era Jesús, sabía que era Dios, pero no sabía ¿En dónde estaba? nada del trasfondo de esa imagen, ¿verdad? Sí. Hasta hace poco como que lo he estado meditando, pero ahí empezó, o sea, y ella me enseñó a orar el Padre Nuestro. Y no sé, yo creo que tendría como unos 6 años, 5, todavía no estaba en el catecismo. Luego entró al catecismo y pues ahí te enseñan también a orar, todos los rezos, ¿no? Y luego estuve en un programa de adolescentes de la parroquia y pues ahí no era un grupo carismático, la oración era en silencio y era una oración guiada siempre. Ya. Y yo recuerdo que en ese tiempo también mi mamá estaba como en grupos de oración y a veces la acompañaba. Y yo relacionaba mucho el orar con el estar como en la reflexión y el llorar. Medio contemplativo, pero más como una reflexión, introspección de lo mala que soy o algo así. Como, Ok. está interesante, ¿no? Como que yo sentía, si no lloraba o si no me hace sentir como que... Mal. Sí, soy... O sea, ya la regué o algo así, no sé, sentimientos de ese estilo. Entonces, tenía que sentir algo así para saber que estaba orando. Wow. Y eso, no sé, como yo creo toda mi adolescencia. Y ya hasta después fui conociendo un poquito más de todo lo que puede ser la oración, ¿no? En MCU también como que ya fui conociendo la oración carismática y bueno, también no es solamente la introspección, sino también es la alabanza y también se puede hacer con cantos y también se puede hacer con la Biblia y también se puede hacer con palabras, repitiendo palabras. Entonces ha sido un caminar y creo que es algo que sí te van enseñando, pero no para realmente vivir una vida de oración. O sea, Dios ahí da la gracia y también uno tiene que tener la disposición, ¿no? Y la disposición se puede mostrar desde crear este hábito o esta disciplina, disponerte y también como conocerte, o sea, mucho es eso también, conocerte a ti mismo. Sí, es que está bien chido ese trip de que entre más vas adentro de ti, más vas conociendo a Dios y viceversa. Sí. Entonces, también yo creo que por eso hay tantos tipos de oración que son válidos todos y no se vale como poner la oración en una cajita porque estarías hablando de otra cosa, ¿no? Claro. O es una oración a medio, no es la oración como lo que es la oración. Claro, pero creo que sí es importante, por ejemplo, identificar, fíjate que en mucho de lo que ibas contando me iba identificando contigo, o sea, yo me acuerdo desde que estaba muy chiquita y también tengo muy guardado ese momento en donde mi papá, yo creo que fueron mi papá y mi mamá, pero me acuerdo mucho de mi papá nos iba a dejar a la escuela en la mañana y de estar orando con mi papá en la mañana y mis hermanos, tipo como encomendando el día, ¿no? Y rezando el Padre Nuestro, la Ave María. O sea, me acuerdo mucho de eso, como de ser niñita y aprenderme el Padre Nuestro. Pero, y luego me acuerdo, me identifico un chorro contigo, en la adolescencia también estaba en un programa de adolescentes y tipo era como que competencia, entonces te daban puntos por ir a las horas santas, entonces ahí estabas en las horas santas. Y me acuerdo que hora santa que no llorabas era hora santa como que no fue buena. O sea, tenías que sentirte miserable y llorar y ya, esa sí había sido una hora santa buena y no es cierto. O sea, creo que eso sí es importante reconocerlo. La oración no nos lleva, bueno, sí te puede llevar a sentir como arrepentimiento o sea, sí, pero la oración no está necesariamente conectada como con sentimientos negativos, emociones negativas, ni siquiera está conectada tanto con la emocionalidad, pero creo
que eso es algo que vas descubriendo con la madurez. O sea, y no nada más la madurez de la vida, sino la madurez espiritual. Yo creo que igual o sea, coincido mucho en la vida contigo, en MSU, que es un programa de universitarios carismático, ahí aprendí que podía alabar al Señor y que eso era orar. Y eso a mí yo creo que me liberó mucho. Mi mamá estuvo en la renovación por muchos años y ya había escuchado y ya había estado en oraciones carismáticas, pero nunca me había abierto a la experiencia yo de pues como todo esto, ¿verdad? De aceptar al Señor en tu vida, no nada más como el Jesús del que te platican, sino el Jesús de tu vida, ¿no? Entonces, claro. Totalmente, sí es cierto. Creo que sí te presentan desde el catecismo qué es la oración, pero es un camino de, como inclusive de desarrollo, o sea, de maduración, o sea, es una vida. Me acuerdo muchísimo del Padre Julio. De hecho, cuando dije oración contemplativa, dije, no me vaya a venir a pegar el Padre. Sí, pero me acuerdo, o sea, que son estas dos vidas paralelas, como tu vida en donde vas madurando, ¿verdad? Y vas creciendo, pero también tu vida de oración es como esta pequeña vida que se va desarrollando. O sea, esto de comer papilla que te den carne también pasa en tu vida espiritual. Y no dudo que haya personas grandes de edad, maduras, que tengan una vida de oración como aniñada. O sea, que no hayan... O sea, creo que eso también es una realidad. Como que esa parte la hayan dejado a un lado y no haya madurado. Sí. Que por eso tal vez sea que tienen una vida de oración tan estéril porque nunca maduró. Tal vez. Exacto. O te quedas con esa concepción de niño, que no es mala, pero era para cuando estabas niño. Exacto, está muy limitada. Sí, creo que para mí... Dime. O sea, algo que yo veo constante en todas esas etapas de aprendizaje de qué es la oración, había un sentido de trascendencia que en su nivel, ¿no? Digo, cuando estaba chiquita que aprendí el Padre Nuestro, pues fui entendiendo que había alguien, un Dios que había hecho todo y que era súper poderoso y que me estaba viendo, ¿no? Entonces, era más que mis papás. Sí. Y ahí hay un sentido de trascendencia, aunque no lo pudiera poner en esas palabras. Después fue como, hay alguien o algo que toca lo más profundo de mí y me hace llorar y me hace ver la realidad que solo yo conozco y me lleva como a experimentar todas esas emociones. Y esa es mi relación ahorita, ¿no? Pero también es como un sentido de una trascendencia, de hay algo más, un ser más que no puedo entender por completo, pero existe porque lo estoy viviendo. Y luego ya es como, ok, ya empiezo a reconocerlo y reconozco que merece la alabanza, no porque me lo digan, sino porque no manches, o sea, lo poco que voy entendiendo de él merece que yo lo alabe. Y bueno, también eso es como pasito a pasito, pero yo me acuerdo que mis papás también estaban en un grupo como MCU, pero de matrimonios. Y nos invitaban así a las convivencias familiares y al principio era orar y todos así con las manos levantadas y cantando. Y yo la verdad era como, no lo voy a hacer en mi etapa rebelde también. Sí, claro. No voy a levantar las manos, qué oso y o sea, ¿qué significa eso? Ni siquiera saben qué están haciendo y nomás la levantan para que no les vean raro. Ajá. Sí. Y yo como que no voy a hacerlo. Después que yo entro al grupo y que voy entendiendo un poquito y voy comprendiendo, o sea, yo experimenté muchísima libertad en ese tipo de oración. Amén. Porque era como, wow, o sea, alabar a Dios, creo que tiene mucho que ver también con el cuerpo, ¿no? Y el levantar las manos, el cantar, el decir, el expresar con lo que puedas y como puedas y no ser juzgado, digamos, en esos ambientes, porque al contrario, es entre más alabes, pues dale, o sea. Sí, y claro. el BEM me ayudó mucho a eso, como a darme cuenta que no daba pena, no me daba pena, o sea, al contrario, era como, yo lo veo y me inspira aquel que está alabando, yo también puedo y quiero, quiero, pero a lo mejor me detengo porque no vayan a decir algo de mí, pero veo que todos los demás lo están haciendo, entonces empecé a experimentar mucha libertad de alabar a Dios y es otro escaloncito, ¿no? Sí. Y luego, muy curiosamente, he ido últimamente apreciando mucho también la oración, pero en silencio, la oración contemplativa. Apenas iba a decir, no digas contemplativa. Sí, ya sé, pero no encontré otra palabra. Se entiende, ¿no? Como en la contemplación, en el guardar silencio, en el a veces no decir nada. Y ahí es difícil, pero
pero he encontrado también ahí otro tesoro que cuando uno se va quedando en la misma etapa siempre, o sea, si yo me hubiera quedado siempre en esa etapa de adolescente, pues ni ganas me darían de orar, porque qué ganas de estar siempre ahí como buscando saltando y llorar. bueno, sí, llorando. Sí, no, sí, no, depende, no. ¿no? O en solo rezar Padre Nuestro y Ave María, pues digo, no sé, o sea, digo, aquí ya entra otra parte que es si lo estás haciendo de corazón. Si Sí. no, por más bonita oración que hagas, pues no es oración tampoco. Sí, me acuerdo mucho de Monseñor Juan José Hinojosa, que cuando yo lo conocí era párroco del santuario de Fátima de aquí de Monterrey. Y me acuerdo muchísimo falleció súper grande, y me acuerdo de las últimas misas que escuché de él, me acuerdo que decía, y esto era específicamente para el rosario, pero decía, o sea, rezar el rosario sin intención es mejor no rezarlo. O sea, sí hay y sí tiene que haber una intención. O sea, yo sé que aplica mucho para el rosario porque hay gente que nada más lo repite y lo dice así súper rápido que dices, no sé ni qué está diciendo. Pero tiene que haber una intención detrás, como de querer conectar con el Señor. A mí, yo coincido mucho con lo que estás diciendo. Creo que y al escucharte a ti, identifico en mi vida como las diferentes etapas y la gracia del Señor, porque dices, oye, ¿cómo fue que esto fue pasando? Pues realmente solamente era una disposición de mi corazón de buscar al Señor, y el Señor se fue encargando en los diferentes grupos, en las diferentes oportunidades, el Señor me fue mostrando. O sea, no fue que tomé un curso de los 0 a los 23 años, 24 años, y que ese curso me ha ayudado. Pues no, o sea, realmente ha sido mantenerme cerca del Señor. Y aunque hubo momentos en donde no, porque creo que todos tenemos ese momento en donde, no, muchas gracias, el Señor se valió de varias cosas para irme como llevando en ese camino de maduración, ¿no? Pero mientras hablabas me acordaba mucho que creo que también para ti pudo haber sido muy parteaguas el último curso, porque haz de cuenta que estaba en esta etapa de MCU, del BEM, pero como dices tú, creo que a veces le sacamos, cuando menos después de haber estado en una experiencia carismática, le sacas a la oración en silencio. Dices, no, la oración está aquí, en el gritar, ¿verdad? O lo que sea. En el cantar, con mi guitarra y orar. Y para mí el conocer a Santa Teresa de Ávila y el conocer la espiritualidad detrás de Santa Teresa de Ávila, la manera de orar como más teresiana, que es muy distinta a la oración carismática, se inclina más hacia la oración más reflexiva, como dices tú, en silencio. Eso yo creo que ahí yo sentí verdaderamente con ese curso que tomamos, porque tomamos un curso express. Yo hice el N, por eso estamos hablando de eso. Pero del Padre Julio. Pero ese curso, así puedo identificar específicamente cómo el Señor ahí me dijo, siguiente nivel, hija. O sea, necesitamos abrirnos a otra cosa. Necesito llevarte a otras aguas, que conozcas. Y eso, o sea, Santa Teresa de Ávila, toda la espiritualidad detrás fue como, wow. O sea, no sabía que esto era posible, que tú podías llegar a estos niveles dentro de mí y que yo podía acercarme a ti de esta manera. O sea, fue impactante. Sí, para mí sí fue, bueno, justo cuando fue ese retiro estaba leyendo un libro que yo leo muchos libros que recomiendo, o sea, me gusta mucho ver videos en YouTube y escuchar podcasts, y luego siempre recomiendan, o no siempre, ¿verdad? Pero muchos de los libros que he leído es porque son recomendaciones que dan en podcasts o en videos. Está chido como ver el caminito. Sí. Y hay un evangelizador que sigo y recomendó el libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio, perdón. Okay. Y entonces justo empecé a leer ese libro y como a las 2 semanas yo creo fue el retiro. O estaba al mismo tiempo, ¿no? Y este libro, no manches, o sea, me empezó a mostrar la fuerza del silencio, ¿no? Pero la riqueza que había en la oración en silencio, y no lo podía comprender totalmente, pero leía así de que una hoja y me quedaba así como en asombro, como no lo entiendo por completo, pero aquí hay mucho más de lo que he experimentado toda mi vida de Dios, y hay más, o sea, hay más que conocer. Y luego llega este retiro
Y ya digo, también escuchando el disco de Santa Teresa de Ávila, Solo Dios Basta, de Gesed, durante mi tiempo de brecha, durante ese año de misión, como que ya traía algo de background, ya se estaba, ¿no?, cocinando ahí todo. Sí, algo se estaba cocinando, ya tenía un rato. Entonces llega el retiro y el padre empieza a explicar un poco de Santa Teresa. Y yo, sí, sí, es cierto eso. Es que es muy extraño poder explicarlo. Creo que todavía no lo puedo explicar porque todavía no lo puedo entender bien. Pero lo que he ido como masticando y disfrutando estos últimos, pues no sé, este último año yo creo, ha sido un poquito menos, pero ha sido la realidad de que orar es voltear a que dentro de mí ya está Dios y ahí es un lugar donde solamente puede estar Él y solamente puede estar yo. Entonces luego ya, es que es como toda una mística bien rara que luego ya no importa realmente decir algo o no decir nada, o sea, no importa, es simplemente el reconocimiento de quién es Dios, quién soy yo y que estamos en un mismo lugar que es en el alma de la persona, en mi alma. Entonces aprender a estar ahí. Y ya para mí eso es la oración, aprender a estar ahí en esa morada, en ese castillo, bueno, hay muchos nombres que le han puesto santos, pero pues al final es en el alma y Dios, creo que ahorita también con la pandemia es algo que he confirmado, que no importa, sí importa, pero al final realmente si Dios ya está aquí en mí, en mi interior, y Dios es omnipotente, omnipresente, y puede estar en cualquier lugar y ha decidido estar en mi corazón desde que me creó, pues no hay misa, no puedo ir al Santísimo, no puedo recibir la comunión sacramentalmente, no puedo reunirme en las asambleas con otros cristianos, no puedo orar en comunidad, pero lo más importante está aquí, aquí lo tengo y siempre lo tuve, o sea, en todos esos otros momentos también. Entonces ahorita en la pandemia ha sido más como pues aquí estás, o sea, no, eso no tiene por qué cambiar o eso no tiene por qué verse afectado. Y me ha ayudado mucho a valorarlo. Y es que eso es algo que, bueno, este libro que he estado leyendo y releyendo y releyendo, porque lo estoy editando, el libro del Redentor. O sea, creo que a veces no nos queda claro que Cristo ya ganó eso para nosotros. O sea, que Cristo con su cruz, con su sacrificio ya ganó que el templo ya no está en un lugar físico, sino que está dentro de nosotros. O sea, yo creo, y yo soy la primera en levantar la mano, que el mundo está súper concentrado en el hacer. Y, o sea, vaya que el mundo se volvió materialista, capitalista, o sea, consumista. Estamos en el hacer, en las cosas, ¿no? Y en el productivismo y todo esto. Y entonces creo que esas ideologías las arrastramos también a cómo vemos a Dios, porque es inevitable, o sea, eso está tintando todo. Entonces, cuando llega el momento de visualizar qué es la oración, cómo describo la oración, creo que pensamos en encomendar el día en la mañana, orar en las noches, rezar el rosario. No tiene nada de malo, o sea, ninguna de estas descripciones tiene nada de malo, pero creo que son limitadas, porque al fin y al cabo, si concentramos a la oración o si la tratamos de definir en algo en el plano del hacer, se queda limitado, porque verdaderamente creo, y es difícil alcanzar ese punto, yo creo que por eso tanta gente le saca, pero la oración está hecha para ser, creo yo. O sea, como estabas diciendo tú, o sea, nos tiene que llevar a un lugar. Puede empezar con cánticos, con alabanzas, pero debería de llevarnos a un lugar en donde contemplamos a Dios, al Dios que está dentro de nosotros, que decidió estar dentro de nosotros. Pero creo que es difícil llegar ahí. O sea, pues, la misma Santa Teresa de Ávila lo dice, y lo dice muy bien en sus libros, que mucha gente se queda, o sea, en una infancia, creo yo, o en una madurez muy, muy básica, espiritual. Y ahí, no, creo que sí hay números, pero tipo el 70% de los cristianos se quedan en una infancia o en una poca madurez espiritual. Y muy pocos alcanzan a... No me quiero jactar de estar en otro lugar, ¿verdad?
Pero creo que sí, muchos nos quedamos en la oración, en el plano del hacer, en orar para esto y interceder para esto. No tiene nada de malo. Y de hecho, creo que o sea, inclusive muchos santos nos exhortan a. Pero Claro. como que yo pienso, o de repente he pensado, Santo Tomás de Aquino, o sea, yo que tiendo a ser así muy, o sea, de ver a los santos académicos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, o sea, todos estos grandes hombres y grandes mujeres que escribieron cosas, Beata Conchita de Armida, o sea, todas estas personas que escribieron tantas cosas, todas las revelaciones, pues no creo que hayan sido como personas así escogidas que no hacían nada. O sea, yo creo que mucho del fruto de la vida de estos grandes hombres y mujeres provenía de una relación muy, muy personal con el Señor. O sea, digo, tal vez no es el caso de todos nosotros, tal vez no estamos llamados a ser grandes tipo académicos o teólogos de la Iglesia Católica, pero creo que sí todos estamos llamados a tener una relación personal con Dios en la tierra. O sea, no esperar a tenerla en el cielo y que en ese momento voy a poder ver a Dios. O sea, pues no, o sea, creo que sí hay un llamado aquí en la tierra. O sea, sí hay una oportunidad de hacerlo. Claro, claro. Y como tú decías hace rato del libro del Redentor, que eso es algo que Jesús abrió para nosotros. Y con la venida del Espíritu Santo también, o sea, Él está aquí con nosotros, vive en nosotros. Basta que te dispongas para tener ese cielo, ese pedacito de cielo, y lo puedas vivir y disfrutar. Pero obviamente conlleva cierta práctica y porque no somos solamente espíritu. Creo que eso tiene mucho que ver. Sí. También otro obstáculo del cual también se habla en este libro que te comentaba era la dificultad del hombre para estar en silencio o para entrar adentro de sí. Y que mucho es, por un lado, es que estamos acostumbrados o que ya estamos muy adaptados a un mundo de ruido y está bien difícil y ni siquiera se te antoja estar en silencio. O es incómodo estar en silencio. Y la otra es que es este silencio, este orar, esa intención de orar de verdad o de ir a tu interior, te obliga a confrontarte con tu verdadero yo, con tu esencia real. Y eso no siempre es lo más bonito, la mayoría de las veces no. Y como decías, creo que al principio comentabas también eso de que pues a veces no te gusta lo que vas a encontrar, entonces preferimos evadirlo y somos buenísimos para evadir. O sea, creo que ahorita hay por doquier hay como caminitos en los que puedes evadir lo que no te gusta, lo que te incomoda. Hay muchas formas. Entonces, en la oración obviamente también las hay. Y alguna de estas formas puede ser el hacer. En lugar de confrontar a mi interior y realmente tener un tiempo de oración con Dios, voy a hacer todo un esquema de oración, voy a orar, voy a dar gracias por esto, y un Padre Nuestro al final, bye. Y ya es mi oración. Y ahí se acaba. Y así se te puede ir la vida así y nunca disfrutaste realmente de esa riqueza que era realmente orar. Sí. Fíjate que hablaba el episodio pasado de el ocio y el ocio sobre todo, pero descrito como más como Santo Tomás de Aquino, como los antiguos griegos. Y yo decía eso, o sea, soy la primera que le huye a estar en silencio. O sea, de hecho, me dispongo a estar en silencio y a los 5 minutos menos es como, ay, se me olvidó que tenía que hacer no sé qué. O sea, como que hasta para disfrutar del tiempo sin estímulos es difícil. Entonces imagínate como que planteárselo a alguien, como orar, o sea, ahora no nada más es como que, ay, para relajarte, o sea, orar en silencio y sin estímulos, creo que le sacamos, o sea, le oímos porque no estamos acostumbrados realmente, y creo que esa es una maldición, bueno, no una maldición, pero una como consecuencia actual. O sea, hay tantos estímulos, o sea, tantas vibraciones, tantos sonidos, tantas alarmas, que ya es difícil, pero no imposible, no imposible. De hecho, empezó a llover, entonces. Justo. También. Para ir cerrando, me encantaría hablar, tenemos algunas preguntillas aquí, pero como contestarlas. O sea, creo que no son las mejores preguntas, pero son buenas preguntas. Y la primera es, ya la habíamos leído, creo que ninguna de las dos puede atinarle, pero ¿cuál sería el biggest misunderstanding? Como el mayor
Malentendido. Malentendido, sí, cuando hablamos de la oración personal. Concepción errónea. Ajá, la concepción errónea, la mayor concepción errónea. Pues yo creo que una grande, o al menos en lo personal que yo descubrí, eso no es, fue que no es tanto un método como una actividad que conlleva un método para el buen cristiano. O sea, no es eso. Te puede ayudar a tener un método, sí, y definitivamente te va a hacer un buen cristiano, orar, es la base, pero no es eso, más bien es el cimiento de tu relación con Dios, es la vía, no puedes tener una relación con Dios si no oras. Entonces creo que esa es una grande, porque es bien fácil adaptar mejor un método. Totalmente. Y ya, pegarte a eso. Yo diría, tengo muchas que se me vienen a la cabeza, pero creo que la que sé que siempre ha estado ahí, o sea, que es que siempre va a haber un momento. O sea, que no tienes que designarle un espacio, que siempre va a haber un momento para orar. Y yo creo que ese es uno de las peores concepciones o así, o peor error que podemos cometer. Yo creo que es importantísimo darle un espacio. Y me acuerdo que lo decían en el programa de universitarios. O sea, si tú no le dedicas un espacio, las demás actividades se van a encargar de comerse todo tu espacio, todo tu tiempo. Entonces, creo que no definir un espacio, ya sea en la mañana, en la noche, o sea, en cualquier momento del día, el no darle un espacio a encontrarte con el Señor es el peor error. O sea, ahí ya no vas a orar. Sí, y ahorita que lo comentas, creo que muy de la mano va el creer que la oración no es lo más importante de tu vida. O sea, a veces, me acuerdo que una vez alguien, no sé si fue una charla o que alguien comentaba de que cuando alguien te dice, no sé, estoy pasando por esta situación, o no sé, perdí mi trabajo, o está enfermo esta persona, o falleció no sé quién. Si no podemos hacer algo, decimos, bueno, voy a orar por ti, como el último resource, el último... Sí. Lo último que puedes ofrecer, y realmente no, eso debería ser lo primero. Y creo que para mí el hacer ese switch de la oración no es algo más de mi vida espiritual, no es algo que me dicen que tengo que hacer, sino es lo más importante que tengo que hacer. Eso me ayudó mucho al momento que, como tú dices, como dedicarle un tiempo, darle su lugar, aun cuando no quiero hacerlo, porque sé que es lo más importante. De todo lo que voy a hacer, eso es lo más importante. Sí. Y no darle ese lugar, no verlo como lo más importante, ese es también un gran error. Un gran error. Creo que hay muchos, pero se nos acaba. Otro episodio. Peor error. Sí. Ok, siguiente pregunta. Creo que ya la contestaste, pero vamos otra vez. ¿Crees que una persona puede tener una relación cercana con el Señor sin oración? No. Yo tampoco. No, o sea, es demasiado... No. O sea, cuando entiendes lo que es una oración, no. Y eso lo vas viendo también en las personas, como... Sí. Es muy fácil saber quién hace oración y quién no, por así decirlo. Independientemente de cómo haga oración, se nota una persona que hace oración o no, pues porque esa es la fuente. La fuente, totalmente. Yo creo que te vas a dar cuenta por los frutos de esa vida. O sea, yo creo que tu vida está destinada a ser, cuando menos en tu vida espiritual, o sea, tu vida está destinada a ser infértil si no tiene una fuente, o sea, de dónde provenga. O sea, yo creo que ningún santo pudo llegar a ser santo sin tener una relación estrecha con el Señor y una madurez espiritual. Entonces, yo creo que no. O sea, no se puede tener una relación cercana. Una relación con el Señor, sí, porque ya tenemos una relación con Él. Somos sus hijos adoptivos. O sea, por Cristo, gracias a la redención que nos alcanzó Cristo, tenemos una relación muy cercana con Él y podemos decir, Abba. Eso hasta lo dice la palabra. Pero cercana, o sea, de saber que es mi Padre, de reconocerlo, de amarle, de buscar, eso no. O sea, de tener una relación con Él ya la tienes, pero de cercana no creo. Tercera pregunta, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Yo creo que, lo que yo he hecho es ser muy honesta. O sea, ser lo más honesta, aunque sea cruda, la verdad. Y porque hay veces que he orado
dudando, hay veces que he orado Sí. sin ganas, hay veces que he orado, no sé, como muy distraída, pero al final lo que me ha ayudado es ser muy honesta con Dios y decirle, ¿sabes qué? O sea, me está costando mucho, no quiero estar aquí, Aquí estoy. pero creo en ti, sí, aquí Sí, estoy, ayúdame, o sea, porque sí. esto sobrepasa mis capacidades. Ujú. Y creo que esa disposición, al final, o sea, es Sí, Él el que hace. sí, Lo grande, lo espiritual, lo sobrenatural de la oración lo hace Dios, no lo hace uno. sí, Uno solamente se tiene que disponer sí. y ya Dios aprovecha, sabe Amén. cómo. Pero Sí, sí, yo creo que ser muy, muy honesta. sí. Yo diría, la disposición es lo número uno, o sea, y me voy a ir porque así soy. O sea, me encanta que yo siempre es como pienso en algo práctico. Disponerte y entonces fijar un horario y buscar ayuda. O sea, creo que dentro de esa disposición puedes, o sea, no puedes no hacer nada, simplemente disponer tu corazón. Pero yo te recomiendo, si no sabes qué hacer, busca un horario, o sea, de 7 a 8 de la mañana o de la noche, lo que tú quieras. O 15 minutos, no tiene que ser una hora para nada. Pero como fijar un horario, aquí estoy, señor, aquí estoy, tipo, no sé qué hacer, pero aquí estoy, tipo, aquí está mi jarro, no sé, y tipo, aquí estoy. Y pues si conoces a alguien a quien admiras o piensas por su vida y por sus frutos, que tiene una relación cercana, pues platica con esa persona, oye, ¿qué haces tú? O sea, acércate a quien crees que puede darte luz si no encuentras luz. Creo que sería una. Ahorita estaba pensando en otra cosa, pero ya se me fue. Entonces, Sí, y también creo que algo que me ha ayudado a mí es que si tú te conoces, ujú. también puedes como persuadirte. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la música, me encanta Mm, cantar, me encanta tocar la guitarra y hay veces que de plano no tengo ganas de orar o no siento como que quiero orar, pero lo voy a hacer porque amo a Dios y porque sé que es la fuente y ujú. he comprobado, Betty, casi que lo he hecho como experimento de no orar un tiempo y me vengo para abajo, o sea, de Sí. verdad, horrible. No creo que haya caído en depresión, pero he Ujú. estado muy cerca y luego hago como medito a ver qué hice ¿Qué diferente o qué ha pasó? pasado y siempre es que no he orado. No digo que sea el único factor, pero está ahí, o Está ahí. sea, entonces yo sé que lo necesito también. Sí. Y, y entonces si ya me conozco y yo sé que la música, por ejemplo, me ayuda muchísimo a entrar en ese ambiente, pues puede que un día simplemente voy a cantar, Ujú, pero con el corazón, ¿no? O sea, siempre ujú. está ahí la intención. Y Sí. a veces tengo que cantar cantos de lo que estoy sintiendo. Ujú. Entonces, pues sí, creo que eso también ayuda mucho el conocerse a uno para medio ahí Hackearse. persuadirse a, ajá, Sí, yo creo que es importante, ante todo, ser fiel. O sea, disponerse y tratar en la medida de lo posible ser fiel. O sea, el Señor ya sabe que somos siervos infieles, pero pues tratar de ser fiel. Aunque no me sienta, porque esa es la otra, la oración no es sentimientos y emociones, que es lo que decíamos al principio. Entonces, saber que es importante ser fiel y disponerse. Yo creo que ya también contestaste un poquito la última, pero ¿qué pasa ups, conmigo cuando no tengo una vida de oración? Pues ya decías. sí, no, Sí, me va horrible. O sea, sí. al principio parece que no pasa nada Ujú. y, y me da mucha risa, me doy mucha risa yo misma, porque ¿Para qué luego dejaste de orar? es como, ya, si ya sabes, ¿para qué? O sea, si ya sabes que esto va a traer sus consecuencias y a veces dejo de hacerlo porque estoy muy ocupada, porque estoy súper cansada, porque ¿para qué voy a estar ahí si ni siquiera voy a estar presente? O al rato lo hago. Ujú. Y, y luego termino no haciéndolo y pasa un día, pasan 2 días. Y luego como que cada día que pasa se va haciendo más fácil el no hacerlo. Sí. Entonces, eventualmente, ya que pasa una semana o dos y ando mal, o sea, realmente, o sea, yo todavía no sé, no puedo deducir como, pues es que orar causa esto en mi cerebro y hace Sí. que produzca estos químicos que me hacen sentirme bien. No puedo. Simplemente veo que hay una consecuencia en mi sentido, en, en mi, ¿cómo se dice? O sea, en cómo me empiezo a relacionar con los demás, Mm. en cómo me veo a mí misma, en todas las mentiras que ahí como que ya no las creía y luego regresan y es bien fácil creerlas Sí. cuando ya
me despegué de la raíz, ¿no? Entonces, para mí, y creo que sí lo comentabas al principio también, conforme más vas teniendo una vida de oración, cuando te separas, luego es más doloroso o lo resientes más, pues así, para mí ha sido. Mi vida de oración ahora es mucho más fuerte y es indispensable, pero cuando me separo tantito es más doloroso que antes. Entonces, sí, para mí sí trae muchas consecuencias. No, yo diría bonitas. que, o sea, yo tiendo a ser, pues por mi historia de vida, muy autosuficiente. Y como que me pude dar cuenta en este caminar con el Señor, que yo tomaba una decisión y decía, el Señor me está guiando hacia aquí, pero realmente era yo, poniéndole voz al Señor dentro de mi cabeza. Y yo súper bien, confiada en que el Señor me había apoyado. Y después, mar de lágrimas, bueno, no todo tiene que ser mar de lágrimas, pero tipo después te das cuenta que no, o sea, que no era por ahí, porque solamente, o sea, X, ¿verdad? Que no era por ahí. Y entonces a mí me pasa, porque ya me di cuenta, o sea, ya es muy difícil hacerse tonto una vez que uno ya pasó por ahí. Digo, sí, el humano sí cae 2, 3 veces en el mismo hoyo, pero yo creo que a mí me pasa que me doy cuenta que no sé si el enemigo o mi misma mente que quiere, o mi misma carne, le empieza a tapar la voz al Señor y empieza a imitarlo. O sea, como saca el títere de Dios y empieza, no, o sea, yo sí te dejo hacerlo, no pasa nada. O sea, y te das cuenta que le ponen un tape a Dios en la boca. Entonces yo me doy cuenta que mi carne empieza a tomar control y que mi mente empieza a tomar control y yo tomo las decisiones y al Señor lo dejo a un lado. Y entonces me doy cuenta que no estoy a gusto con lo que está pasando y, o sea, me duele. Como dices tú, al principio era como, oh, chin, y ahorita es como, perdón, Señor, o sea, ¿qué pasó? Me volví a caer. Pero a mí sí me pasa que me siento lejana del Señor, sí siento esa lejanía de la vida, o sea, y es como, no quiero, porque ya sé a dónde me va a llevar esto. Entonces, yo creo que sí hay una consecuencia, o sea, uno siente la lejanía y yo me siento como la samaritana, o sea, con mucha sed. O sea, creo que en algún momento el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo y te permite experimentar esa sed y dices, no, o sea, ya sé que este pozo no tiene agua vida, o sea, que tú eres la única fuente de agua viva. Entonces, creo que sí, pues sí me afecta. O sea, sí tiene una consecuencia, raza. Es real. Y pues bueno, para ir cerrando, me encantaría incorporarte a esta dinámica de que nos compartas cuál es tu persona de la semana que te haya hecho feliz, que te haya recordado al Señor. Si hay algo por ahí, ya sé, yo también tengo que pensar. Entonces, primero tú, Selene. Fíjate que estaba tratando de llevar una bitácora, pero no lo he empezado, así de cosas donde veo a Dios. Wow. Pero... muy franciscano. Pues es que a mí se me olvida, o sea, de verdad todo se me olvida. Pero, a ver, es que apenas es lunes hoy. Oye, ¿sí es cierto? La semana pasada. La semana pasada. Pues, bueno, a lo mejor no fue exactamente la semana pasada, pero fue hace poco. Pues te platicaba hace rato que acabo de cambiar de trabajo y no había ejercido en mi carrera. Salí de la carrera y pues no había ejercido. Entonces ahorita estoy volviendo, ¿no? Y me encontré con un arquitecto que en TikTok que estaba promocionando ahí como su... Ay, TikTok tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero bueno, eso ya es para otro episodio. Pero me encontré con este arquitecto que estaba dando como consejos de su negocio y así. Y como muy emprendedor y así. Pero me llamó la atención que en una de las preguntas que contestaba, decía, yo no me voy a callar esto, o sea, yo le debo todo a Dios, Dios me ha dado todo lo que tengo y así como muy abierto y es regio, entonces habla así bien, bien golpeado. Muy golpeado y así como a mí no me vas a decir que no, así es, ¿no? Y entonces lo empecé a seguir y me gustó mucho su contenido, escuché así su podcast y todo, muy, muy padre porque combinaba estas dos cosas que a mí, o sea, son muy de mí, que por un lado es la arquitectura y por otro lado pues Dios, metía mucho a Dios y reconocía la obra de Dios en su vida, específicamente en su carrera. Entonces le escribí, porque así como que decía, o sea, ahorita me siento en una etapa de emocionada porque estoy
emprendiendo, bueno, no emprendiendo, pero estoy como volviendo a mi carrera, pero a la vez me siento súper atrasada, como a las 3 años después de que salí y los de mi generación ya están haciendo cosas bien grandes y yo siento que no sé nada. Total, le escribo en Instagram y le puse, pues no sé si veas esto, pero si no lo ves, al menos me sirve para desahogarme. Y ya le dije, oye, pues así está la cosa, esta es mi realidad, ¿qué me aconsejarías? Y ya me contesta como, no sé, como a la media hora, yo creo. Y ella me contesta, pues, incluso lo escribí para que no se me olvide. A ver. Me puso, aprende de los mejores, cultívate, ve las mejores revistas de diseño y programas de televisión, consume eso y dale tiempo. You can't rush it. Y como que, no sé, para mí fue, obviamente fue él el que me lo dijo, pero luego hay maneras en las que yo veo como Dios se encarga de recordarme cosas o de darme pistas o de responder preguntas que tengo. Entonces, obviamente con todos estos cambios nuevos para mí, obviamente dudo mucho de mí, como de mi capacidad. Claro. Entonces, este tipo de detalles me confirman como, no, o sea, cálmate, todo va a estar bien. Tranquila. No trates de apresurarlo. Es normal. Y como que eso estuvo padre para mí. ¡Qué cool! ¿Sabes que era regio? Porque hasta te dijo una frasecita en inglés al final. No, porque se le nota que... Ya. Yo creo que la mía está más sencilla. He estado te decía, Selene, que he estado releyendo este libro para una charla que di y me encantó. Es un tesorito. O sea, el libro de Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, yo lo tengo desde hace ya mucho tiempo. O sea, lo compré en una feria de libros hace ya buen rato y lo leí una vez y fue como, wow, me acuerdo que me había tardado como en cacharle porque dice el enemigo, pero el enemigo pues es Dios, no el enemigo, porque está hablando el diablo de Dios. Entonces, como que era como, espérate, me tengo que poner en la perspectiva de que está hablando el diablo viejo a su sobrinito, ¿no? Bueno, a su sobrino. Pero lo volví a leer y te digo, creo que es un tesorito porque, wow, o sea, me dio luz otra vez. Un chorro de cosas, tipo esto que te decía, de que yo siento que sale el títere y empieza... aquí C.S. Lewis lo describe, ¿no? De que, o sea, haz que no se le ocurran cosas y tápale y mejor enséñale no sé qué. Porque algo que me encanta, tiene uno de los prefacios más bonitos que he leído de este libro. Y me encanta porque dice, el enemigo no... O sea, el enemigo no va a poner, o sea, no te va a entumecer la pierna para que te caigas. El enemigo te va a poner piedras, pero tú te vas a tropezar. Entonces, como que a veces, me encanta, porque a veces le acuñamos muchas cosas al enemigo y somos nosotros, raza. O sea, somos nosotros que nos dejamos llevar por lo que el enemigo nos dice. Pero, y es lo que te compartí al principio, que el enemigo aquí, o sea, el diablo grande le dice al diablo chico, cuando los cristianos o cuando tu humano crea que el cristianismo está en entregar panfletos o en ir a las reuniones en la asamblea, ya ganaste. O sea, y es lo que hablamos hoy, o sea, cuando pierdes en la perspectiva de dónde verdaderamente está el ser un cristiano, ya ganó el enemigo, o sea, ganó tu alma para el enemigo, ¿no? Y fue como, wow, es un tesorito porque C.S. Lewis escribe bien padre, pues Narnia, ¿verdad? Entonces es muy entretenido y están chiquititas las cartas. Es un libro que pueden encontrar en PDF, cómprenlo si pueden, pero creo que es un tesorito. Sí, es bueno. Bueno, gracias por escucharme, hermanas, y gracias, Selene, por darte el tiempo de venir a platicar conmigo. Me encantó. Las invito a todas a compartir este episodio, a hacerlo llegar a más y más rincones para poner a Cristo en alto. Hermanas, si están escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir, y si estás en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma, te invito a dejar un comentario, a dejarnos una reseña. Ayúdanos a promover este espacio. De nuevo, gracias, Selene, por acompañarme. Gracias, hermanas, por escuchar. Les mando un abrazo y, Selene, te comprometo, igual que a las demás que han estado aquí, pues a orar por aquellas que escuchan de este proyecto, aquellos pues que a través de Lumen Media pueden pues conocer al Señor, ¿verdad? Conocer la belleza y el, no sé, el asombro que viene de vivir con el Señor. Y pues les pido a ustedes, hermanos que nos escuchan, que oren por nosotros para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en el siguiente episodio y paz y bien.